La cinta de equipajes del aeropuerto giraba con un chirrido monótono, escupiendo maletas y bolsas de los pasajeros del vuelo matutino. Alejandro Vega se mantenía apartado de la multitud, observando los rostros de quienes esperaban. 6 meses en el desierto le habían enseñado paciencia, pero ahora le fallaba. Elena había prometido venir a recogerle. El teléfono llevaba media hora en silencio. El último mensaje había llegado ayer por la noche. Te espero, amor mío. Te echo de menos. Una frase estándar que escribía antes de cada regreso suyo. Pero no había venido a recibirle. Alejandro sacó el teléfono y marcó el número conocido. Elena, ya aterrado, dijo al escuchar la voz familiar. Alejandro, se oyó ajetreo en el auricular, ruido de voces. Perdóname, aquí tenemos una inspección imprevista. El director nos ha reunido a todos. No puedo marcharme. Coge un taxi. Intentaré liberarme para el almuerzo. Entiendo, apretó los labios. ¿Y cómo está Danielito? Daniel está en el colegio. ¿Todo bien? Nos vemos en casa. La comunicación se cortó. Alejandro guardó el teléfono y se dirigió hacia la parada de taxis. Durante 6 meses de servicio, se había acostumbrado a que los planes podían cambiar en cualquier momento. Pero en casa debería ser diferente. El trayecto hasta casa duró 1 hora. El conductor callaba, echando miradas ocasionales por el espejo retrovisor al pasajero bronceado en uniforme militar. Alejandro miraba por la ventana los paisajes familiares que habían poblado sus sueños en las calurosas noches sirias. Todo estaba en su sitio: tiendas, paradas, parques infantiles. Solo él había cambiado. El portal le recibió con olor a pintura y productos de limpieza. Alguien estaba haciendo obras. Alejandro subió al 4.º piso e introdujo la llave en la cerradura. En casa reinaba el silencio. «Hay alguien vivo», gritó, quitándose las botas. Silencio. Elena en el trabajo, Daniel en el colegio. Pasó al salón y se detuvo. En lugar de su viejo televisor, en la pared colgaba una enorme pantalla de plasma. Junto a ella, un mueble nuevo de madera oscura que definitivamente no habían tenido antes. Alejandro se acercó más. El televisor era caro, último modelo. Con su presupuesto familiar no se podía comprar semejante cosa en 6 meses. Él era comandante, Elena maestra de colegio. ¿De dónde había sacado el dinero? En el baño descubrió toallas nuevas y cosmética cara en la estantería. Cremas, perfumes, algunos frascos con etiquetas extranjeras. Elena nunca gastaba en tales cosas. Decía que era dinero tirado. Alejandro se sentó en el sofá y repasó el apartamento con mirada fresca. Cortinas nuevas en el dormitorio. Una alfombra en el recibidor. Incluso la lámpara de la cocina era distinta. En 6 meses, la casa había cambiado más que en los años anteriores. Las llaves en la cerradura le hicieron volverse. Al apartamento entró corriendo Daniel, un niño de 9 años con pelo oscuro y ojos vivos. «Papá», se lanzó hacia su padre, y Alejandro abrazó fuerte a su hijo. Al menos algo seguía igual. «¿Cómo van las cosas, soldado?», preguntó, revolviendo el pelo del chiquillo. «¿Obedeces a mamá?». «Sí». Daniel se apartó y empezó a hablar atropelladamente. «Y ahora tenemos televisor nuevo. Mamá ganó en la lotería del trabajo. ¿Te imaginas? Y el tío Íñigo nos ayudó a colgarlo. Entiende mucho de tecnología. Y además mamá ahora va al gimnasio. Dice que quiere estar guapa para ti». Alejandro asintió, escuchando la cháchara de su hijo. Íñigo, su viejo compañero, con quien habían servido antes de que él se pasara al mundo empresarial. Buen tipo, siempre dispuesto a ayudar. No era extraño que cuidara de la familia en ausencia de Alejandro. «¿Y qué más ha pasado de interesante?», preguntó. «Pues mamá ahora se viste de otra manera, compra vestidos nuevos, y vinieron invitados a ayudar con las obras del baño. Mamá decía que había que renovar todo para tu llegada». La puerta de entrada se cerró de golpe. Daniel corrió a recibir a su madre. «Mamá, papá ha venido». Elena apareció en la puerta del salón, y Alejandro apenas la reconoció. Efectivamente había adelgazado unos 5 kilos. Llevaba el pelo arreglado en la peluquería, el maquillaje impecable. Llevaba un vestido nuevo que realzaba su figura. Ola se acercó y le dio un beso en la mejilla. El beso fue rápido, formal. «¿Qué tal el vuelo?». «Bien». Alejandro la abrazó por la cintura. «Estás estupenda». «El gimnasio, ¿verdad?». «Sí». «Decidí cuidarme». Elena se apartó ligeramente. «¿Quieres que tu mujer esté guapa?». «No». Su teléfono emitió un pitido.
Inmediatamente lo sacó y miró la pantalla. Disculpad, es del trabajo, murmuró, escribiendo rápidamente una respuesta. Pero no vienes del trabajo, se extrañó Alejandro. Ahora tenemos un periodo complicado. Nuevos estándares educativos. Elena no apartaba la vista de la pantalla. El director exige estar constantemente preparados para inspecciones. Alejandro asintió. En el ejército también había constante alerta. Pero en casa uno quería descansar. La velada transcurrió tranquilamente. Elena preparó su plato favorito, hamburguesas con puré. Durante la cena hablaron de todo un poco. De los estudios de Daniel, de su trabajo, de su servicio. Conversaciones familiares normales, pero Alejandro notaba cierta tensión en su voz. Elena miraba a menudo el teléfono, aunque trataba de disimularlo. ¿Estás cansada hoy?, preguntó cuando se quedaron solos en la cocina. Mucho. Se frotó la frente. Esta inspección me ha descolocado. Mañana también tengo que madrugar. Necesito preparar documentos. En domingo, sí, se ha acumulado mucho trabajo. Alejandro calló. En 11 años de matrimonio, sabía que a Elena no le gustaba trabajar los fines de semana. Decía que el colegio era un lugar donde había que trabajar estrictamente según horario, y en casa debía haber descanso. ¿Qué había cambiado? Por la noche intentó acercarse a su mujer. 6 meses sin intimidad se hacían duro. Pero Elena se volvió hacia la pared. Perdóname, Alejandro, estoy muy cansada, susurró. Mañana, vale. Alejandro permanecía tumbado en la oscuridad, escuchando su respiración. Era demasiado acelerada para una persona dormida. Elena no dormía, pero fingía. ¿Por qué? Intentó encontrar una explicación lógica. 6 meses de separación es mucho tiempo. La gente se desacostumbra, cambia. Ella efectivamente había cambiado. Había mejorado, se había vuelto más segura de sí misma. Quizás había aprendido a vivir independientemente y ahora necesitaba tiempo para volver a ser una pareja. Las cosas nuevas en casa también tenían explicación. La lotería, ¿por qué no? Los profesores a menudo organizan esos sorteos. Y la cosmética y la ropa. Una mujer tiene derecho a gastarse dinero en sí misma. Él no era el controlador del presupuesto familiar. Pero la inquietud no se iba. Algo había cambiado en casa, y ese algo no se refería solo al mobiliario. Elena era diferente. Ni peor ni mejor, simplemente diferente. Como si en 6 meses hubiera aprendido a interpretar el papel de esposa en lugar de serlo. Alejandro cerró los ojos e intentó dormirse. Mañana tendrían todo el día para hablar de todo. Quizás simplemente pensaba demasiado después del servicio en zona caliente. Allí había que analizar cada detalle, buscar peligro en cosas normales. En casa debería ser diferente. Pero el sueño no llegaba. Por la mañana Alejandro despertó temprano, por costumbre militar. Elena ya estaba de pie junto a la cocina, preparando el desayuno. Llevaba un albornoz nuevo, de seda, con estampado floral. Antes llevaba uno viejo de rizo que habían comprado hacía 5 años. Buenos días, se acercó y la abrazó por la espalda. Buenos días, no se volvió. Siguió cocinando. ¿Has dormido bien? Normal. ¿Te has levantado temprano? Costumbre. En 6 meses me acostumbré a levantarme temprano. Preparar el desayuno para Daniel. Alejandro la soltó y se sentó a la mesa. El desayuno era abundante. Huevos fritos, tostadas, verduras frescas, café. Elena claramente se esforzaba, pero en sus movimientos se notaba cierto nerviosismo. ¿Hoy no vas a trabajar?, preguntó. No, me he cogido el día libre. Puso un plato delante de él. Quiero pasar tiempo con la familia. Daniel entró corriendo a la cocina, aún somnoliento y despeinado. Mamá, ¿puedo enseñar hoy a papá el juguete nuevo? Por supuesto, cariño. Elena acarició al niño la cabeza. Desayuna rápido. ¿Qué juguete?, se interesó Alejandro. Un constructor grande. Los ojos de Daniel se iluminaron. Se puede montar un avión o un helicóptero. Mamá lo compró cuando me porté bien y la ayudé en casa. Muy bien, Alejandro sonrió. Después del desayuno me lo enseñas. El teléfono de Elena sonó. Miró rápidamente la pantalla y rechazó la llamada. ¿Quién llamaba?, preguntó Alejandro. Un compañero. Probablemente quiere consultarme sobre los planes para la semana que viene. Guardó el teléfono en el bolsillo. Luego le devuelvo la llamada. Pero 10 minutos después el teléfono volvió a sonar. Y de nuevo rechazó la llamada. Quizás deberías responder. Si es urgente, propuso Alejandro. No, no merece la pena.
Hoy tengo el día libre. Elena se levantó y empezó a recoger la mesa. Mejor vamos a pasear. Te enseño cómo ha cambiado nuestro barrio. Se vistieron y salieron a la calle. Hacía buen tiempo, soleado. Daniel corría delante, enseñando a su padre los columpios nuevos del parque infantil y hablando de sus amigos. Y ahí han abierto una tienda nueva. Elena señaló un letrero brillante. Muy cómoda, abre hasta tarde. Y cara seguramente, observó Alejandro. No mucho. Los precios como en todas partes. Llegaron al parque donde solían pasear en los primeros años de matrimonio. Alejandro cogió a Elena de la mano. Ella no la retiró, pero tampoco apretó su palma. ¿No te aburres aquí sola?, preguntó. No, ¿qué va? Tengo muchas cosas que hacer. Compañeros, amigas. El tiempo pasa volando. ¿Qué amigas? Antes no te relacionabas especialmente con nadie. Bueno, han aparecido. En el trabajo, en el gimnasio. Las mujeres se acercan cuando tienen intereses comunes. De vuelta se encontraron con Íñigo. Venía hacia ellos con bolsas del supermercado, bien vestido con traje caro y zapatos caros. Vega sonrió ampliamente y tendió la mano para estrecharla. Por fin has vuelto. ¿Cómo va todo? El servicio. Bien. Alejandro estrechó firmemente la mano de su viejo compañero. ¿Y tú qué tal? Va bien el negocio. Estupendamente. Tantos contratos que apenas doy abasto. Íñigo se volvió hacia Elena. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Se sonrojó ligeramente y bajó los ojos. ¿Qué tipo de contratos?, preguntó Alejandro. Seguridad de instalaciones, escolta de mercancías. Sabes, después del ejército es más fácil encontrar clientes. La gente confía en los militares. Íñigo cambió las bolsas a una mano. Incluso me he comprado coche nuevo. ¿Quieres verlo? Se acercaron a un todoterreno caro aparcado junto a la acera. Precioso, silbó Alejandro. Un capricho no barato, supongo. Bueno, sí, pero el negocio compensa. Íñigo dio una palmada al capó. Quizás te unes, el negocio crece. Necesito gente de confianza. Ya veremos. Alejandro asintió. Gracias por cuidar de los míos. ¿Pero qué dices, hombre? Íñigo volvió a mirar a Elena. Elena es una campeona, se las arregla sola con todo. Yo solo ayudaba a veces con cosas domésticas. Muchísimas gracias. Elena sonrió, pero la sonrisa era forzada. Bueno, tengo que irme. Me esperan asuntos. Íñigo se subió al coche. Alejandro, llámame si necesitas algo. Y en general, hay que celebrar tu regreso. El todoterreno se fue, dejando tras de sí olor a combustible y cuero. Buen tipo, dijo Alejandro. Cuidó de vosotros. Sí, muy bueno. Elena cogió a Daniel de la mano. Vamos a casa. Tengo que preparar la comida. Todo el día estuvo cerca, pero Alejandro sentía distancia. Elena preparaba sus platos favoritos, preguntaba sobre el servicio, se reía con sus historias, pero en su atención había algo mecánico, como si estuviera cumpliendo el papel de esposa atenta, no siéndolo. El teléfono siguió sonando. Respondía brevemente. Ahora no puedo, luego te llamo, mañana lo hablamos. A sus preguntas respondía igual. Los compañeros consultan, planes para la semana, asuntos del colegio. Por la noche, cuando Daniel se acostó, Elena puso la mesa en el salón. Velas, vino, platos bonitos. Se cambió a un vestido nuevo, se peinó. Como en un restaurante, sonrió Alejandro. Muy bonito. Te he echado de menos. Se sentó junto a él en el sofá. Quiero que la velada sea especial. Cenaron a la luz de las velas, bebieron vino, recordaron viejos tiempos. Elena era dulce y atenta, pero Alejandro notaba cómo echaba miradas periódicas al teléfono, que yacía boca abajo en la mesita de al lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En nosotros. Le pasó la mano por la mejilla. 6 meses es mucho tiempo. A veces parecía que nunca volvería. Pero he vuelto. Sí. Y me alegro. Las palabras eran correctas, pero en la voz faltaba sinceridad. Elena interpretaba un papel, y lo hacía bien, pero no perfectamente. Más tarde, en el dormitorio, hubo intimidad entre ellos. Elena no se negaba, al contrario, estaba activa, pero Alejandro sentía que estaba lejos. Su cuerpo estaba cerca, pero sus pensamientos en otro lugar. Movimientos correctos, sonidos apropiados, pero sin esa pasión que había entre ellos antes. Después se volvió rápidamente y fingió que se dormía. Alejandro yacía a su lado pensando en el día. Todo había estado bien. Buen desayuno, paseo,
cena sabrosa, intimidad, un día perfecto de reunión familiar. Pero ¿por qué se sentía como un invitado en su propia casa? 6 meses de separación habían cambiado no solo a él, sino también a Elena. Se había vuelto más independiente, más segura, había aprendido a vivir sin él. Esto era normal. Las esposas militares se acostumbran a la independencia. De otro modo, no soportan las constantes ausencias de sus maridos. Se necesitaba tiempo para volver a ser un todo. Pero las llamadas telefónicas le preocupaban. Elena nunca había sido popular entre los compañeros. Rara vez llamaba a alguien y rara vez recibía llamadas. Y hoy el teléfono no paraba. ¿Acaso los asuntos del colegio podían ser tan urgentes? Íñigo, por supuesto, estaba bien que ayudara a la familia. Pero ¿por qué Elena se sonrojó al encontrarse con él? ¿Y por qué aceptó tan rápido irse a casa? Alejandro se volvió de lado y miró a su mujer dormida. En la tenue luz de la farola callejera su rostro parecía tranquilo, pero incluso durmiendo se veía tensa. ¿Qué la preocupaba? ¿En qué pensaba cuando miraba el teléfono? Mañana intentaría hablar con ella abiertamente. Quizás simplemente no sabía cómo comportarse después de una separación tan larga. Quizás temía parecer pegajosa o, por el contrario, fría. En 11 años de matrimonio no habían tenido separaciones tan largas. Había que tener paciencia. Darle tiempo para acostumbrarse a que él estuviera en casa otra vez. A mediados de semana Elena se relajó notablemente. El teléfono sonaba menos, empezó a sonreír más a menudo y no se sobresaltaba cuando Alejandro entraba inesperadamente en la habitación. Desayunaban juntos, paseaban con Daniel, veían películas por las noches, casi como en los viejos tiempos. Papá, ¿sabías que mamá sabe hacer sushi? Daniel daba vueltas por la cocina mientras Elena preparaba la comida. Aprendió cuando no estabas. ¿De verdad? Alejandro miró sorprendido a su mujer. ¿Cuándo tuviste tiempo? Miraba en internet, dijo Elena, sin apartar la vista de la cocina. Decidí diversificar el menú. Te gustará. Mañana lo probarás. Y también vinieron invitados a ayudar con las obras, continuó Daniel. Hombres con herramientas. Mamá decía que había que arreglar todo para tu llegada. Qué bien. Alejandro revolvió el pelo de su hijo. ¿Y qué arreglaron exactamente? El grifo y la ducha. Y pusieron azulejos nuevos. Y uno de los señores contaba historias muy divertidas sobre construcción. Elena dejó la olla en el fuego y se volvió hacia ellos. Daniel, ve a lavarte las manos, vamos a comer. El niño se fue corriendo, y Elena se acercó a Alejandro. No le hagas caso, lo recuerda todo y lo cuenta, dijo en voz baja. Eran obreros normales, hacían las obras. No me parece mal. Bien que arreglaras el baño. Ella asintió y volvió a la cocina. Alejandro notó que al hablar de las obras se tensó ligeramente, pero decidió no darle importancia. Las mujeres a menudo se ponen nerviosas cuando hay gente extraña en casa. A la mañana siguiente, al prepararse para ir a la tienda, Alejandro encontró un papel doblado. Lo desdobló. Un recibo de una cafetería cara del centro de la ciudad. Una suma considerable, para 2 personas. La fecha, 2 semanas atrás, cuando él aún estaba en misión. Durante el desayuno, puso el recibo sobre la mesa. Elena, esto es tuyo. Miró el papel y se sonrojó ligeramente. Sí, se me olvidó tirarlo. Quedé con Marina, una compañera del trabajo. Era su cumpleaños, decidimos celebrarlo por todo lo alto. En un sitio caro, observó Alejandro. Bueno, una vez al año una se puede permitir. Además, ella invitaba. Cobra más que yo, es jefa de estudios. La explicación sonaba razonable. Todos tienen derecho a darse un capricho de vez en cuando. Alejandro tiró el recibo a la basura. Entonces, has hecho amigas, no exactamente amigas, solo los compañeros se han vuelto más cercanos. Cuando el marido está en misión, hay que relacionarse más con la gente, para no quedarse sola en casa. Lógico. Elena siempre había sido casera, pero 6 meses de soledad podían haberla obligado a buscar compañía. Por la noche Alejandro llamó a sus padres en la capital de provincia. Su padre no cogió el teléfono enseguida. Su voz sonaba cansada. Dijo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va el servicio? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo estáis vosotros? Pues así, trabajando de momento. Aunque no se sabe por cuánto tiempo. ¿Qué ha pasado? En la fábrica planean recortes. Pocos pedidos, no hay dinero. Así que estoy pensando si no será hora de jubilarse. Aún es pronto, papá. Algo aparecerá.
Ya veremos. ¿Y tú cuándo vienes a vernos? En las próximas vacaciones sin falta. ¿Cómo está mamá? Mamá bien. En el trabajo parece que tranquilo. ¿Quieres que la llame? No hace falta. Dale recuerdos. Cuídate. Su padre se despidió como con prisa, como si tuviera ganas de terminar la conversación. Pero realmente podía tener problemas en el trabajo. En los últimos años muchas empresas cerraban o reducían personal. Al día siguiente llamó su hermana Olga desde la capital. Llamaba pocas veces, normalmente en fiestas o cuando necesitaba algo. Alejandro, por fin has vuelto. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? Todo normal. ¿Y tú qué tal? El trabajo bien. Muchos clientes. Por cierto, tu Elena llamó hace poco. Preguntaba por precios de pisos en vuestro barrio. ¿Para qué? Decía que preguntaba para una compañera. Alguien se va a mudar. Le envié varias opciones, pero no volvió a llamar. Entiendo. Quizás la compañera cambió de opinión. Probablemente. La verdad es que me pareció que estaba algo nerviosa. Tenía prisa, hablaba rápido. Tiene mucho trabajo ahora. Nuevos estándares en educación. Ya veo. Bueno, dale recuerdos. Y venid a vernos alguna vez. Hace tiempo que no nos vemos. Después de la conversación Alejandro se quedó pensando. ¿Para qué necesitaba Elena información sobre piso? Vivían en un buen sitio. El piso les convenía. Pero si algún compañero realmente buscaba vivienda, era lógico dirigirse a un agente inmobiliario. Los últimos días de vacaciones pasaron volando. Elena se volvió completamente tranquila, incluso alegre. Fueron al cine, hicieron excursiones en coche fuera de la ciudad, jugaron con Daniel a juegos de mesa. Idilio familiar que tanto había faltado durante el servicio. Lástima que te vayas, dijo Elena la penúltima noche. Estaban sentados en el balcón, tomando té y mirando la puesta de sol. Yo tampoco quiero. Pero el servicio es el servicio. ¿Cuándo son las próximas vacaciones? Dentro de 3 meses, si no hay situaciones de emergencia. Es mucho tiempo. Tendremos paciencia. Pero después tendré vacaciones largas. 1 mes entero. Ella asintió y se acurrucó contra su hombro. En ese momento parecía la misma Elena con la que se había casado 11 años atrás. El día de la partida le ayudó a hacer las maletas, doblando cuidadosamente las cosas en la maleta, comprobando que no faltara nada. No olvides las medicinas, dijo, metiendo el botiquín en la bolsa. Y llama más a menudo, cuando puedas. Por supuesto. Y tú cuídate y cuida de Daniel. Por supuesto. En el aeropuerto no lloró, como en los primeros años de matrimonio. Le abrazó fuerte, le besó y le dejó marchar. Vuelve vivo y sano, dijo. Estaremos esperando. Alejandro les dijo adiós con la mano y pasó al embarque. En el avión, mirando por la ventanilla las luces que se alejaban de la ciudad, pensaba en la semana pasada. Algo había cambiado en su relación. Eso era obvio, pero no necesariamente había cambiado a peor. Elena se había vuelto más independiente, más segura. Había aprendido a vivir sin el apoyo constante del marido. Esto era normal para esposas de militares. Las cosas nuevas en casa, el cambio de hábitos, los nuevos conocidos, todos estos eran cambios naturales después de una larga separación. La gente no se queda parada, se desarrolla, se adapta a las circunstancias. Sí, los primeros días fueron tensos. Sí, parecía nerviosa y distante. Pero al final de la semana todo se arregló. Volvían a ser una familia. Las llamadas telefónicas cesaron. Elena lo explicó diciendo que había avisado a los compañeros de su día libre. El recibo de la cafetería tenía una explicación simple. La información sobre pisos también era comprensible. Ayuda a un compañero. El comportamiento extraño de los padres estaba relacionado con los problemas del padre en el trabajo. En esos periodos la gente se vuelve introvertida. No quiere preocupar a sus seres queridos con sus problemas. Todo tenía una explicación lógica. Alejandro era militar. Estaba acostumbrado a analizar situaciones, buscar trampas y amenazas. Pero en casa no había lugar para la paranoia. La familia es el lugar donde uno puede relajarse y confiar. Elena le despidió tranquilamente, incluso con cierto alivio. No porque quisiera deshacerse de él, sino porque la semana había sido tensa para ambos. Se necesitaba tiempo para restaurar completamente la intimidad después de una separación tan larga. La próxima vez que viniera todo sería más fácil.
Se acostumbrarían al nuevo ritmo de la relación. Encontrarían el equilibrio entre su servicio y la vida familiar. El avión ganaba altura, llevándole lejos de casa hacia una nueva etapa del servicio. Alejandro cerró los ojos e intentó dormirse. Mañana empezaría la rutina militar habitual, y el hogar quedaría como un recuerdo cálido hasta las próximas vacaciones. El sol sirio ardía desde la mañana hasta la noche, convirtiendo el campamento militar en una sartén al rojo vivo. Alejandro estaba sentado en la tienda del Estado Mayor, revisando informes de inteligencia, cuando entró el coronel Serrano. Vega, tengo noticias para ti. Puso una carpeta con documentos sobre la mesa. Tu misión se acorta. Alejandro levantó la cabeza de los papeles. ¿En qué sentido? Cambios de personal en el mando. Tu unidad se traspasa a otro oficial. Te trasladan a trabajo de Estado Mayor. Dentro de un mes vuelas a casa. Entiendo. Alejandro asintió. El servicio militar estaba lleno de sorpresa. Ya estaba acostumbrado. No te entristezcas. El coronel le dio una palmada en el hombro. Llegarás antes a casa. Verás a la familia. Tu mujer seguro que se alegrará. Sí, Elena se alegraría. Había planeado volver solo dentro de 3 meses, y ahora se encontraría con la familia dentro de un mes. Una sorpresa agradable. Por la noche se comunicó con casa por videoconferencia. Elena apareció en pantalla fresca y descansada, con una blusa nueva. Hola, cariño, sonrió. ¿Cómo van las cosas? Bien. Tengo noticias. La misión se acorta. Dentro de un mes estaré en casa. De verdad, en su voz sonó sorpresa, pero no alegría. Es inesperado. ¿No te alegras? Por supuesto que me alegro, solo que no me lo esperaba. En el colegio ahora tenemos mucho trabajo. Nos preparamos para el final de trimestre. Pero es estupendo que vuelvas antes. ¿Cómo van las cosas en general? ¿Cómo está Daniel? Daniel bien. Estudia estupendamente. Ahora le llamo. Daniel apareció en pantalla con un libro en las manos. Papá, hola, mira qué libros me ha regalado el tío Íñigo. El niño enseñó varias ediciones coloridas. Dice que los niños inteligentes deben leer muchos libros. ¡Qué bonitos! Alejandro sonrió. ¿Y de qué tratan? De historia, de animales y del espacio. Muy interesantes. El tío Íñigo dijo que cuando vuelvas, podremos hablar de cosas inteligentes los tres. Muy bien, el tío Íñigo. Le daré las gracias sin falta. Viene a casa a menudo. Ayuda a mamá con varias cosas, continuó Daniel. Y me ayuda con los deberes, especialmente con matemáticas. Daniel, ve a hacer los deberes, le interrumpió Elena. Papá necesita descansar. El niño se despidió con la mano y se fue corriendo. Elena volvió a quedarse sola ante la cámara. Íñigo realmente ayuda mucho, dijo Alejandro. Bien que tengáis ese apoyo. Sí, es una persona de confianza, siempre dispuesto a echar una mano. ¿Y cómo va tu trabajo? Muchas novedades, reformas en educación. Hay que reciclarse, aprender nuevas metodologías. No tengo nada de tiempo libre. No te esfuerces demasiado. La salud es más importante. Lo intento. Bueno, Alejandro, aún tengo que preparar clases para mañana. Llama cuando tengas tiempo. Por supuesto. Te quiero. Y yo a ti, respondió, pero de forma mecánica. La comunicación se cortó. Alejandro se recostó en la silla y pensó en la conversación. Elena se veía bien, pero cuando le comunicó el regreso anticipado, en su rostro pasó por un momento algo parecido al susto. O se lo había parecido, probablemente simplemente no esperaba tales noticias. A las mujeres les gusta planificar con antelación. Y aquí una sorpresa. Además, en el colegio realmente había mucho trabajo, especialmente al final de trimestre. Bien que Íñigo cuidara de la familia. Regalaba libros a Daniel, le ayudaba con los deberes, apoyaba a Elena. Un verdadero amigo. Habría que agradecérselo como es debido cuando volviera. Una semana después llamó su padre. Su voz era débil, entrecortada. Dijo, tengo problemas de salud. ¿Qué ha pasado? Papá, estoy en el hospital. Problemas de corazón. Los médicos dicen que ha sido un infarto. Pequeño, pero da miedo igual. ¿Cómo está mamá? Mamá se preocupa mucho. Viene cada día, se sienta a mi lado. Y yo pienso, a lo mejor no vuelvo a ver a mi hijo. No digas tonterías, papá. Vivirás mucho tiempo aún. Eres un hombre fuerte. Me gustaría creerlo. ¿Cuándo podrás venir? Intentaré lo antes posible. Espera un poco, volaré. Gracias, dijo.
Tengo muchas ganas de vernos. Después de la conversación, Alejandro fue inmediatamente al mando. El coronel Serrano le escuchó y asintió. La familia es sagrada. Tramitaremos vacaciones por circunstancias familiares. Con 2 semanas basta. Suficiente. Dentro de 3 días estarás en casa. Los documentos los preparo hoy mismo. Gracias, mi coronel. Cuida a tu padre. Yo también tengo padres mayores. Entiendo cómo te sientes. Alejandro volvió a su tienda y empezó a planificar el viaje. Primero tenía que visitar a su padre en el hospital, asegurarse de que estaba bien, apoyar a su madre, y luego ir a casa con Elena y Daniel. Decidió no avisar a su mujer del regreso anticipado. Que fuera una sorpresa. A ella le gustaban las sorpresas en los primeros años de matrimonio. Quizás ahora también se alegrara. Además tendría la oportunidad de ver cómo vivían en su ausencia. No por desconfianza, simplemente por curiosidad. Era interesante ver un día normal de su familia. Elena en las últimas videoconferencias se veía cansada. Hablaba de mucha carga en el colegio. Quizás necesitaba ayuda con la casa. Con Daniel, él podría asumir parte de las preocupaciones, dejarla descansar. Íñigo, por supuesto, ayudaba, pero al fin y al cabo era una persona ajena. Y un marido y padre es otra cosa. Los asuntos familiares es mejor resolverlos en familia. 2 días después Alejandro estaba sentado en el avión que volaba a la patria. Por la ventanilla pasaban nubes, y él pensaba en el encuentro con sus seres queridos. Su padre en el hospital. Esto era serio. En su familia los hombres no se distinguían por buena salud. El abuelo murió de infarto a los 60 años. Habría que hablar con los médicos, conocer el diagnóstico exacto y el pronóstico. Quizás valiera la pena trasladar a su padre a una clínica mejor. Encontrar buenos cardiólogos. Tenía contactos en medicina militar. Podía pedir ayuda. Y después a casa, con la familia. Daniel seguro que había crecido. Elena le había echado de menos. Pasarían unos días tranquilos juntos, sin prisas ni agobios. Como en los viejos tiempos, cuando Daniel era pequeño y el servicio no exigía misiones largas. El avión empezó a descender. Abajo aparecieron las luces de la ciudad natal. Alejandro miró el reloj. Aún bastante temprano, alrededor del mediodía. Primero al hospital a ver a su padre, y después a casa. Elena ahora estaba en el trabajo, Daniel en el colegio. Llegaría a tiempo, se ducharía y les recibiría como es debido. O podía ir al colegio, recoger a Daniel y juntos recibir a Elena. El niño se alegraría de tal sorpresa. Irían a casa los 3, como una verdadera familia. En el aeropuerto cogió un taxi y dio la dirección del hospital. Primero su padre, después todo lo demás. Las obligaciones familiares por encima de todo. El conductor resultó ser hablador. Contaba del tiempo, política, atascos de tráfico. Alejandro respondía con monosílabos, pensando en sus asuntos. Bien que la misión hubiera terminado antes de tiempo. Bien que llegara a tiempo para su padre. Y bien que pronto viera a su mujer e hijo. La vida se arreglaba. Los problemas con la salud del padre eran solucionables. La familia le esperaba en casa. El servicio iba según el plan. Todo correcto, todo bajo control. El taxi paró en el hospital. Alejandro pagó al conductor y se dirigió a la entrada. En unas horas estaría en casa, en el círculo familiar. Aún no sospechaba que este día cambiaría toda su vida. En la habitación del hospital olía a medicinas y aire viciado. Su padre yacía en una cama estrecha, conectado a un monitor que pitaba regularmente, siguiendo el ritmo del corazón. Se veía mucho mejor de lo que Alejandro esperaba. La cara rosada, los ojos claros. Dijo, Vicente Pérez intentó incorporarse, pero Alejandro le presionó suavemente contra la almohada. Túmbate, papá. ¿Cómo te encuentras? Ya mejor. Los médicos dicen que el infarto fue microscópico. Una semana más y a casa. Su madre estaba sentada en una silla junto a la cama, cogiendo a su padre de la mano. Al ver a su hijo, se echó a llorar de alivio. Gloria, no llores, gruñó su padre. Todo saldrá bien. Mamá Alejandro abrazó a su madre. Lo principal es seguir el régimen y hacer caso a los médicos. Pasaron varias horas en el hospital. El médico explicó que el estado del padre era estable. No había peligro para la vida, pero había que cambiar el estilo de vida. Menos estrés, alimentación correcta, revisiones regulares. Quizás sea hora de jubilarme, dijo su padre cuando el médico se fue.
De todos modos en la fábrica hay recortes. No aguantaré mucho. Tienes razón, papá. La salud vale más que cualquier trabajo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo están Elena y Daniel? ¿Todo bien? No saben que he venido. Quiero darles una sorpresa. Muy bien. A las mujeres les gustan las sorpresas. Al anochecer Alejandro se aseguró de que su padre estaba bien. Tranquilizó a su madre y cogió el tren. En el tren pensaba en cómo recibir a la familia. Daniel estaría en el colegio, Elena en el trabajo. Podía esperarles en casa, preparar algo sabroso. El tren llegó a las 10 de la mañana. Alejandro cogió un taxi y se fue a casa. Tenía el corazón ligero. Su padre fuera de peligro, la familia esperando, aunque sin sospechar su llegada. Alejandro subió al cuarto piso y sacó las llaves. Después cambió de opinión y llamó al timbre. Nadie abrió. No había nadie en casa. Bajó al patio y se sentó en un banco cerca del portal. Elena podía estar en el trabajo, o en la tienda. Daniel seguro que en el colegio. Podía esperar. Media hora después oyó una risa conocida. Elena se acercaba, hablando alegremente de algo. Con ella había una voz masculina. Íñigo. Y él dijo que era el mejor restaurante de la ciudad, se reía Elena. ¿Te imaginas qué ingenuo? Las mujeres siempre sabemos los mejores sitios, respondió Íñigo con tono burlón. Venga, los hombres de eso no tienen ni idea. Alejandro asomó desde detrás de un seto. Elena e Íñigo caminaban juntos, cogidos de la mano. Entraron al portal sin soltarse. Estás preciosa, susurró Íñigo, atrayéndola hacia sí. Ya lo sé, Elena le abrazó por el cuello y le plantó un beso en los labios. Dios mío, Alejandro sintió como el mundo se detenía. Ese beso era largo, intenso, lleno de pasión. No era el saludo amistoso de compañeros. Era el de amantes. Les vio entrar a la casa y cerrar la puerta tras de sí. Alejandro se quedó quieto en la escalera, intentando procesar lo que había contemplado. Su mujer, su mejor amigo. Sus piernas empezaron a moverse sola. Subió despacio las escaleras, sacó la llave y la introdujo en la cerradura con cuidado para no hacer ruido. En el recibidor reinaba el silencio. De la sala le llegaban voces y risas apagadas. Se descalzó y avanzó por el pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta. Espió adentro. Elena yacía en el sofá, con la blusa desabrochada. Íñigo se inclinaba sobre ella. «Has echado de menos mi compañía», susurró él. «Muchísimo», jadeó Elena. «No puedo estar sin ti. ¿Cuándo vuelve tu marido?» «Dentro de un mes. Nos sobra tiempo». Alejandro entró en la habitación. Íñigo fue el primero en verle y se puso pálido como la pared. Intentó cubrirse rápidamente. Alejandro balbuceó mientras buscaba desesperado sus pantalones. Elena se giró y al ver a su marido se quedó petrificado. Un gemido ahogado se le escapó. Soltó el cojín buscándolo como escudo. «Alejandro, no es lo que parece», gritó entre lágrimas. Alejandro no decía nada. Sentía una especie de vacío en la cabeza, como si su mente no quisiera aceptar la realidad. Luego, de repente, todo explotó. Se lanzó sobre Íñigo, que trataba de vestirse. Sus manos apretaron el cuello del otro. «Hijo de», rugía, apretando con más fuerza. «Serás cabrón». Íñigo intentaba deshacerse de la presa, sin conseguirlo. Alejandro le soltó y de repente le propinó un puñetazo certero en la cara. Íñigo cayó del sofá. Se intentaba levantar cuando Alejandro le dio una patada en el estómago. Íñigo se encogió de dolor. «Alejandro, ya basta», gritaba Elena, fuera de sí. Malnacido, Alejandro le agarró del pelo y le arrastró hasta el recibidor. «En mi casa, con mi mujer». «Perdóname», gemía Íñigo. «No era mi intención». «No era tu intención. Medio año no era tu intención». Alejandro lo tiró al suelo cerca de la puerta. Íñigo intentó incorporarse, pero las piernas flaqueaban. «Ponte la ropa y lárgate», escupió Alejandro con rabia. «Antes de que te mate aquí mismo». Íñigo se vistió a trompicones, la camisa rasgada, la cara hinchada. Ni se le ocurría mirar a Alejandro a la cara. «Y más te vale que no se te vuelva a ocurrir aparecer por aquí», añadió Alejandro, abriendo la puerta. «Si te vuelvo a ver cerca de mi familia, te mato». Íñigo salió tambaleándose, casi sin calzarse, y desapareció por la escalera. Alejandro cerró la puerta de un portazo. Volvió al salón. Elena estaba encogida en el sofá, tapada con una manta, el maquillaje corrido por las lágrimas.
Alejandro, déjame explicarte, sollozaba. Fue una casualidad. Yo no quería. Casualidad. Su voz sonaba helada. Tranquila. 6 meses de casualidad. ¿No entiendes? Elena se levantó de golpe. La manta se cayó al suelo. Me sentía sola. Tú tan lejos. Yo pensaba que quizás no volverías allí. Hay guerra. Disparos. Tenía miedo de quedarme sola con Daniel. Y decidiste buscar sustituto. No es un sustituto. Se lanzó hacia él, buscando abrazarle. Yo te amo a ti, solo a ti. Esto ha sido un error. ¿Lo entiendes? Una tontería. Él la apartó bruscamente. El televisor nuevo también es una tontería. La cosmética cara. Los restaurantes caros. Elena bajó la mirada, consciente de que ya lo sabía todo. Íñigo pagaba todo, insistió Alejandro. Mantenía a mi mujer. Mientras yo, no digas eso, comenzó a llorar con más fuerza. No me vendí, simplemente me sentía tan mal sin ti. Tan mal que te acostabas con mi amigo en mi casa. No utilices esas palabras. ¿Cuáles quieres que utilice? Le miró con desprecio. La traición es traición. El engaño es engaño. Alejandro, perdóname, se arrodilló ante él, temblando. Sé que me he equivocado, pero puedo arreglarlo. Podemos olvidar esto, volver a ser los mismos. Los mismos, soltó una carcajada amarga. Después de lo que he visto hoy, no volverá a pasar, te lo juro. Con Íñigo está todo acabado. Por supuesto que está acabado. ¿Por qué si le vuelvo a ver? Lo mato. Alejandro se dirigió al dormitorio y empezó a meter sus cosas en una maleta. Elena le seguía llorando. ¿A dónde vas? No te vayas. Daniel está a punto de llegar del colegio. ¿Qué les digo? Dile la verdad. Que su madre es una traidora y que su padre se enteró. No digas eso. Ella se colgó de su brazo. Es solo un niño. Un niño que ha vivido medio año de mentiras se soltó de su agar. Creía que Íñigo era solo un amigo. Daniel no sabe nada. Todos los niños saben cuando los padres mienten. Cerró la maleta y fue hacia la salida. Elena iba detrás, tirando de su camisa, suplicando. Alejandro, te lo ruego, dame una oportunidad, te lo suplico. Se detuvo junto a la puerta. Elena estaba destrozada, con el pelo deshecho y la cara hinchada de llorar. Aquella mujer era la misma a la que había amado durante 11 años, la misma a la que había jurado lealtad, por la que había arriesgado su vida tantas veces. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. No la infidelidad. Lo peor es que no sospeché nada. Me creí todas tus palabras. Entonces me perdonas. Su voz apenas era un susurro de esperanza. No contestó él con gravedad. No te voy a perdonar nunca. Cerró la puerta tras de sí. En el recibidor se oían aún los sollozos de Elena, pero ni se giró. 11 años de matrimonio se habían acabado en un segundo. Cuando les vio en el sofá, la vista judicial duró menos de una hora. La jueza, una mujer mayor de ojos agotados, escuchó los testimonios y dictó sentencia sin rodeo. El matrimonio entre Alejandro Vega y Elena Serrano queda disuelto, leyó con voz seca y oficial. La custodia de Daniel Alejandro Vega pasa al padre. La vivienda se adjudica al reclamante. La demandada podrá ver a su hijo previa cita. Elena permanecía sentada, sin levantar la vista. En 2 meses había perdido peso y parecía mayor. La ropa cara la había sustituido por un traje sencillo de tienda barata. Alejandro ni la miró al salir del juzgado. Caminó junto a su abogado, satisfecho por la rapidez. Los vecinos han dado muy buen testimonio. Gracias por tu trabajo, le estrechó la mano Alejandro. Te pago mañana el honorario. Suerte, cuida al chico. Daniel esperaba a su padre en el pasillo, hojeando su libro de matemáticas. En esos 2 meses se había hecho más serio, más adulto. En sus ojos había menos ingenuidad. ¿Ya ha terminado todo?, preguntó el niño. Sí. Ahora somos oficialmente una familia de 2. Y mamá tiene ahora su propia vida. Daniel asintió. Nunca hablaron de los detalles de aquel día, pero él era lo bastante listo para entender lo esencial. Papá, ¿de verdad nos vamos a mudar? Sí. Me trasladan al Distrito Central. Allí hay buenos colegios y muchas más oportunidades. Me da pena dejar a mis amigos. Harás nuevos amigos. Tú eres sociable, Daniel. Salieron a la calle. Elena esperaba junto a la puerta del juzgado. Parecía aguardarles con ansia. Al ver a su hijo, su cara se iluminó. Daniel dio un paso hacia él, pero el niño se ocultó tras su padre.
Hola, mamá dijo con educación, pero con frialdad. ¿Cómo te encuentras? Bien. Daniel, ¿quieres que nos veamos el fin de semana? Podemos ir al cine o al parque. El niño miró a su padre. Alejandro se encogió de hombros. La decisión era de su hijo. No se respondió Daniel. Tengo muchos deberes. No me echas de menos. Le brillaban los ojos a Elena de lágrimas. Sí, te echo de menos, respondió con sinceridad. Pero no entiendo por qué le has hecho daño a papá. Elena quiso decir algo, pero se quedó muda. Alejandro tomó la mano de su hijo. Vámonos, llegamos tarde al colegio. Se alejaron, dejando a Elena sola en las escaleras del juzgado. Después Elena alquiló una habitación en una casa vieja a las afueras de la ciudad. La casera, una viuda mayor, se alegraba al principio de tener a una inquilina maestra. Pero en cuanto los rumores del escándalo de su divorcio corrieron por el barrio, la relación se volvió helada. Yo no quiero mujeres divorciadas, trayendo amantes, le soltó un día la casera. Elena intentó explicar que aquello ya había acabado, que ahora vivía sola, pero la reputación ya estaba arruinada. Tuvo que dejar el colegio por propia iniciativa. El director, en tono diplomático, le indicó que el escándalo no beneficiaba la imagen del centro. Los padres cuchicheaban por los pasillos y hasta los niños hacían preguntas incómodas. Mire, Elena, explicó el director, evitando mirarla a los ojos, en nuestra profesión la reputación es importantísima. Los padres deben confiar en los docentes. Pero soy muy buena profesora. Tengo magníficas calificaciones. Nadie lo duda, pero las circunstancias. Ahora daba clases particulares. Tenía pocos clientes. Los padres preferían profesoras sin historial escandaloso. Íñigo desapareció de la ciudad apenas una semana después del divorcio. Cerró el despacho y vendió su piso. Según los rumores, se mudó a otra capital de provincia y montó otra empresa. Teme encontrarse con tus amigos del ejército, le explicó un conocido. Me han dicho que algunos hasta le amenazaron de verdad. Elena intentó comunicarse con él, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta. El hombre por quien había destruido su familia se esfumó. Los padres de Alejandro llegaron un mes después del divorcio. Vicente estaba muy desmejorado. El infarto le había dejado huella. Gloria parecía mayor y apagada. Dijo, discúlpanos, le dijo su padre a sola. Nosotros intuíamos que algo no iba bien, pero no nos atrevimos a intervenir. Intuías, Olga nos llamaba, nos daba indirectas. Decía que Elena preguntaba mucho por precios de pisos y que se veía con un hombre. Pensamos que quizás lo hacía por alguna amiga. Y nunca me dijisteis nada. Temíamos equivocarnos. No queríamos romper vuestro matrimonio por simple sospecha. Al final permitisteis que lo destruyeran los hechos. Vicente agachó la cabeza. Discúlpanos, si puedes. Ha sido estupidez nuestra. Alejandro perdonó a sus padres, pero el trato entre ellos se hizo más distante y formal. La confianza se resquebrajó. Con su hermana Olga la discusión fue aún más tensa. Ella reconoció que realmente ayudó a Elena a buscar piso, pensando que era para una compañera. Me di cuenta de que había algo raro solo cuando preguntó por pisos pequeños en los mejores barrios, se justificaba Olga. Para una colega eso era demasiado caro. ¿Y qué hiciste? Llamé a los padres, les pedí que te insinuaran algo, pero no me atreví a decírtelo directamente por si acaso me equivocaba. Eres una cobarde, le dijo Alejandro. Preferiste mirar para otro lado. Intentaba ayudar, pues te salió fatal. Alejandro cortó también el contacto con Olga. El traslado al Distrito Central se resolvió rápido. El ejército fue comprensivo por los motivos familiares y la necesidad de una nueva vida. Un buen oficial no debe sufrir por una esposa infiel, le dijo el coronel, firmando los papeles. En la capital hay más opciones, mejores colegios para el chico. Alejandro agradeció la oportunidad. Daniel aceptó el cambio con entereza. Se volvió más serio y responsable. Sacaba buenas notas, ayudaba en casa, no se quejaba. Ahora somos compañeros, le dijo una tarde, preparando la cena con su padre. Así es, solo tú y yo. Y así está mejor. Los hombres no se traicionan. Alejandro miró a su hijo y vio en sus ojos un dolor adulto. Daniel no solo había perdido su familia, sino la fe en la bondad de los más cercanos. Una semana antes de mudarse, Elena pasó a despedirse. Daniel la recibió en el recibidor, sin invitarla a entrar. Nos vamos, dijo serio. Lo sé.
Vas a darme la nueva dirección. No sé. Es decisión de papá. Daniel, yo sigo siendo tu madre. Te quiero. Y yo a ti, respondió sin levantar la cabeza. Pero no entiendo cómo se puede amar y traicionar al mismo tiempo. Eres pequeño aún. No entiendes los problemas de los adultos. Ya soy bastante mayor para saber lo que está bien y lo que está mal. Elena le entregó un libro nuevo. ¿Recuerdas cuando te gustaba leer? Cuando crezcas quizás comprendas que los adultos a veces hacen tontería, pero no por eso son malos. Daniel tomó el libro sin siquiera mirarlo. No estoy enfadado contigo, pero no quiero verte cerca. Me hace daño. Palabras que hirieron a Elena más que cualquier reproche. Le besó en la frente y se marchó. Alejandro vio la escena desde la cocina. Se sintió orgulloso de su hijo. Supo comportarse con dignidad, sin rabia ni gritos. Pero también le daba pena a Elena. Había perdido lo más importante, el amor de su hijo. El último día antes de irse, Elena se quedó en el patio mirando cómo cargaban las cosas en el coche. Alejandro la vio, pero ni se acercó. Entre ellos todo estaba dicho. Daniel saludó a su madre desde la ventanilla. Elena le devolvió el saludo, intentando sonreír a pesar de las lágrimas. El coche arrancó, llevándolos a una nueva vida. Elena se quedó sola en el patio de aquella casa donde un día fue feliz. Por las noches, sentada en la habitación alquilada, comprendía el precio de su elección. Medio año de pasión le costó la familia, el trabajo y el respeto de su hijo. Íñigo desapareció en cuanto surgieron los problemas. Ya nadie la necesitaba. A veces imaginaba cómo habría sido si aquel día no hubiese cedido a la tentación. Alejandro habría vuelto. Ella y Daniel lo habrían recibido juntos. La familia seguiría unida. Pero el tiempo no se puede volver atrás. Hay errores que no se perdonan. Hay decisiones que no tienen vuelta. Elena abrió el portátil y empezó a buscar trabajo en otras ciudades. Allí no le quedaba nada. La vida estaba destruida, pero había que seguir adelante. Fuera llovía, borrando los últimos restos del verano. Comenzaba el otoño, época de pérdidas y arrepentimiento.